Hola, ¿cómo te va? ¿Sí? Vamos a continuar con el tema que empezamos la clase pasada, que era condensadores o capacitores. ¿Qué vamos a ver hoy? Asociación de capacitores. Mirate el video que va a estar bueno. ¿Qué posibilidades hay en un capacitor o en un condensador? Al igual que pasaba una resistencia con todo elemento con dos terminales, tenemos dos posibilidades. O lo colocamos en serie o lo colocamos en paralelo. Al igual que pasaba en la resistencia, también hay una ecuación que permite calcular cuándo están en serie y cómo están en paralelo. Bueno, pero yo siempre le digo a mis alumnos que piensen al revés. ¿Qué quiere decir? Para el caso de cuando están en serie, ¿se acuerdan que la resistencia en R1 más R2 más R3? Bueno, para el caso de cuando están en serie, la posibilidad es la siguiente, es decir que la capacidad total, ¿sí?, en serie es igual a C1 por C2 dividido C1 más C2. ¿Se acuerdan? Bueno, lo que hacemos es simplemente al revés de la resistencia. Bien, ustedes me dirán, ¿y qué pasa si tengo el caso de que en vez de tener dos capacitores, tengo tres capacitores? Bueno, si yo tengo tres capacitores, tengo dos posibilidades. Al igual que pasaba en la resistencia, agruparlos, hacer C1 y C2 y el resultado, con C3. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad, si yo quiero resolverlo en una sola ecuación, es decir, que la capacidad total en serie es igual a la inversa de la suma de cada una de las inversas. ¿Sí? C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. Digamos, este ejercicio y así 1 sobre Cn, la cantidad de capacitores que yo tenga en serie. Si uno nota, ¿sí?, cuando están en, digamos así, uno puede resolver todo, inclusive hasta con dos si yo quisiera, ¿no? Yo siempre digo a mis alumnos que yo prefiero hacer serie de series, como hacíamos en la resistencia de paralelo. ¿Por qué? Porque no me permite, acá yo me puedo equivocar. Si yo aplico esta fórmula, no sé, que no me quede otra que aplicar esta fórmula, acá me va a quedar 0,000 y a veces cuando uno hace la cuenta con la calculadora se equivoca. Entonces, las dos opciones son varias. O utilizo esta fórmula con solamente dos capacitores o utilizo esta con muchos capacitores. Puedo hacer series de serie. Ustedes me dirán, uy, pero la resistencia aumentaba a medida que estaban en serie. ¿Y acá qué pasa con y disminuye? Acá disminuye la capacidad. Y uno se pone a pensar y decir, pero ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre disminuir la capacidad? Si justamente en la electrónica lo que uno menos quiere es disminuir la capacidad. Bueno, ¿saben que se gana? Bueno, ustedes acuérdense que en un capacitor no solamente tenía valor de capacidad, sino valor de aislación. Entonces vamos a suponer que yo tengo este capacitor, que está acá, vamos a hacerlo con dos. Vamos a borrar. Y vamos a borrar acá. Y vamos a suponer que fueran dos capacitores de 10 microfaradios. ¿Está? 10 microfaradios. Y dijimos que tenían un valor. Vamos a suponer que este fuera de 25 volt y este es de 25 volt. Si yo resuelvo esto y yo calculo, pongo que la capacidad total en serie es igual a 10 microfaradios por 10 microfaradios dividido 10 microfaradios más 10 microfaradios, ¿qué es lo que obtengo? Obtengo un capacitor de 5 microfaradios. Disminuir la capacidad, una cosa de loco, uno decía, ¿a quién le interesa disminuir la capacidad? Si todo el mundo quiere aumentar la capacidad, porque no es como la resistencia, ¿sí? ¿Qué ganamos con esto? Poner en serie, fíjense esto, la aislación eléctrica. Logramos aumentar la aislación eléctrica. Como este es de 25 y este es de 25, mi aislación total va a ser un total de 50 volt. Quiere decir que este capacitor, fíjense, a pesar de que sacrificó la capacidad, aumentar la aislación eléctrica. Muchas veces en los circuitos electrónicos yo necesito grandes aislaciones eléctricas y no lo puedo hacer con capacitores que hay en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que hacen normalmente los técnicos, los ingenieros? Ponen capacitores en serie en el cual logran disminuir la capacidad porque sacrifican la capacidad, pero logran aumentar la aislación. Esta es la ventaja de utilizar en serie. Bien. Para el caso de los capacitores en paralelo, para el caso de capacitores en paralelo, los capacitores totales en paralelo, es muy fácil. Es C1 más C2 más C3. ¿Ven que es al revés de la resistencia? Bien. Entonces, vamos a suponer este ejemplo. Vamos a suponer que tenemos acá
3 capacitores, mismo valor, 10 micros por 25 volt. Vamos a suponer que este es de 10 micros por 25 volt y este es de 10 micros faradios por 5 volt. Bien. Si yo hago la cuenta, digo va a ser 10 microfaradios más 10 microfaradios más 10 microfaradios. ¿Cuánto me va a dar? Un total de 30 microfaradios. Bien, aumenté la capacidad acá. Pero ¿cuál es el problema? La aislación en este caso va a depender del menor valor. Acá no se suma ni se resta nada, o sea que va a ser de 5 volt. ¿Por qué? Porque cuando yo lo someta acá a una tensión, fíjense, si yo lo someto a más de 5 volt, estos dos capacitores no le va a pasar absolutamente nada, pero seguramente este se va a quemar, porque superé el valor de aislación. Entonces, vamos de vuelta. Capacitores en paralelo se suman. ¿Cuál es la aislación total del circuito? La de menor valor. Si las tres fueran igual, no me importa, ¿sí? Capacitores en serie. Bueno, estos se resuelven así, multiplicando este por esto y doy la suma, o aplicando la otra fórmula que vimos recién. ¿Qué ventaja tiene? Pierdo capacidad, pero disminuye aislación, aumenta la aislación eléctrica, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo se resuelve un ejercicio un poco más completo. Bueno, vamos a ver cómo resolvemos. El concepto de resolver un ejercicio de capacitores era similar o igual al de la resistencia. ¿Se acuerda que en la resistencia arrancamos primero resolviendo los paralelos? Si no había paralelos, solamente resistencias que estén en serie pero que no tengan derivación. Bueno, acá es el mismo concepto. Si hay capacitores en paralelo, primero resuelvo capacitores en paralelo. Y si no hay paralelo, voy por las series que no tengan una derivación o un nodo. Bien, si yo me fijo en este ejercicio, uno podría decir, ¿este está en paralelo con este? No, no está en paralelo, porque para que esté en paralelo tiene que compartir ambos terminales. Y fíjense que en este caso comparten con este, pero este lo comparten con este que está acá. Por lo tanto, esto no está en paralelo. Entonces, lo primero que hago es resolver la serie. ¿Yo puedo resolver esta con esta? No, porque tengo una derivación acá en el medio. ¿Esta con esta puedo? No, porque tengo una derivación. ¿Esta con esta puedo? Sí, porque en el medio no hay nada. Entonces, lo primero que hago es resolver C3 y C4. Entonces, yo digo que, vamos a ponerle C3, 4, va a ser igual como están en serie, como era, era igual a C3 por C4 dividido C3 más C4. Si yo me fijo es 100 micro por 100 micros, ¿sí? O sea que tengo 100 microfaradios por 100 microfaradios dividido 100 más 100, 200 microfaradios. Yo hago la cuenta y esto me da 50 microfaradios. Bien, ¿qué aislación eléctrica? Fíjense que tengo 50 más 50 porque están en serie. Por lo tanto, este capacitor es de 50 microfaradios barra 100 volt. Bajé la capacidad, pero aumenté la aislación. Perfecto. Una vez que yo veo esto, acá me queda un solo capacitor. O sea que esto, en realidad, quedaría un solo capacitor que se va a llamar C3, C4. ¿Correcto? Esto desaparece. Esto que está acá desaparece. Si yo ahora me fijo, esto está en paralelo con este. Bueno, entonces ahí resuelvo este paralelo con esto. Entonces yo digo que C, vamos a llamarlo 2, 3, 4. O sea, yo siempre digo que, al igual que la resistencia, le pongo nombre y apellido, de dónde viene, ¿sí? Cuáles son sus dos orígenes, C2, C3, C4. Entonces digo, ¿cómo va a ser? Como están en paralelo, se suman. Por lo tanto, tengo que es igual a C2 más C3, 4. Bien, hago la cuenta y digo, C3, 4, ¿cuánto era? 50. ¿Y este cuánto es? 50. Entonces pongo que es igual a 50 microfaradios más 50 microfaradios. Por lo tanto, C2, 3, 4 ahora es de 100 microfaradios. Bien, ya resolví todo este conjunto. ¿Qué aislación eléctrica tengo? Miren, yo acá había tenido 100 volt, pero acá tengo 50 volt. Cuando están en paralelo, todos dependen del menor. Por lo tanto, va a ser de 50 volt. ¿Por qué? Porque ahí gané la capacidad, pero perdí aislación eléctrica. Ya todo este conjunto que está acá, todo este conjunto que está acá, todo esto que está acá, se transforma en un solo capacitor que tiene un valor de, que se va a llamar C2, 3, 4, que tiene un valor de 100 microfaradios barra 50 volt. Bien, ¿cómo están ahora? Ahora están todos en serie. Por lo tanto, yo puedo decir, podría decir que
la capacidad total entre el punto A y B, vamos a suponer que apliquemos la ecuación que sabemos nosotros, que es la única, o sea, podríamos hacer primero esta serie y después sumarse esto. Vamos a hacer la total para que ustedes sea más fácil. Va a ser 1 dividido 1 sobre C1. ¿Cuánto es C1? 100 micros barra 50 volt, ¿correcto? Más el segundo, que es todo este conjunto, 100 micros, es 1 dividido 100 micros barra 50 volt. Más el último, que es este que está acá, que es 25, 100 micros, 1 dividido 100 micros faradios dividido 25 volt. Bueno, hago la cuenta y seguramente, si no me falla la calculadora mental, me va a dar alrededor de 33 microfaradios, ¿sí? Porque los tres son iguales, normalmente es como dividirlo por 3. Bien. Pero ¿qué aislación? Bien, tengo, como están en serie, 50 más 25. Quiere decir que la aislación es de 125 volts. Bien, es así como se resuelve. Entonces, primero, fíjense, al igual que pasaba en la resistencia, lo único que tengo que pensar es que la fórmula es al revés. Al igual que en la resistencia, primero arranco por los paralelos. Acá no había paralelos, sino hay paralelos por las series que no tengan nodo ni derivación. Resolví esta serie que está acá. Me dio esto. ¿Qué aislación? La sumo a las aislaciones porque están en serie. Luego, este conjunto en paralelo con esto, aparece un paralelo. Lo resolví a donde el paralelo acá. La sumé. Es esto más esto. ¿Cómo es la aislación eléctrica? La de menor valor. Acá había 100 volt, pero acá como es 50 me queda de 50 volt. Y luego, como están todos en serie, aplico la ecuación, esta que resuelvo todo, y sumo las aislaciones. 25, 50 más 50 me queda 125. Bueno, así como se resuelve la asociación de resistencia. Vamos a ver cómo medir un capacitor. Es, digamos, las formas posibles que hay para medir un capacitor, por lo menos que yo les puedo contar, para que ustedes aprendan a medir un capacitor o con un multímetro o con un medidor de capacitores. Bueno, ¿cómo vamos a medir un capacitor? Lo primero es, hay dos posibilidades, o por lo menos yo tengo dos posibilidades para enseñarle. Una es con un multímetro, un tester, que tenga escala para medir capacidad, como es esto que está acá, si ustedes prestan atención, que permite medir entre los 2 nanofaradios hasta los 20 microfaradios. Para el caso de este multímetro, lo que trae es una multifunción, se llama socket, que lo saben traer muchos, algunos de compensación, de temperatura, y este permite medir transistores y capacitores, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocarlo. Ustedes dirán, ¿y cómo lo coloco? Bueno, acuérdense, vamos a sacarlo. Viene, la punta negra va al común. Y fíjense que la roja siempre cuando medimos voltaje y ohm. Pero para este caso que medimos capacitor, tenemos la punta negra teóricamente al común y la roja, ven que tiene el símbolo de capacitor, va acá. O sea que el capacitor vamos a medir entre este punto y este punto. Podríamos medir con los cables, pero va a tener un cierto error. Entonces lo más exacto sería colocar este sistema que me va a permitir ser mucho más preciso a la hora de medir. Insisto, hay multímetros que ya trae el conector tanto para los transistores como para los capacitores. Entonces lo primero que vamos a hacer es, como siempre, al utilizar un tester que tiene un selector y no es autorrango, buscar la escala más adecuada. Para el caso de los autorrangos, uno tendría que buscar, bueno, este capacitor, yo sé que no se alcanza a leer, pero es de 104. ¿Qué significa? No sé si logro hacer enfoque. No va a enfocar. Bueno, es de 104. ¿Qué quiere decir? Que es de 100 nanofaradios. La escala más adecuada es 200 nanofaradios. Entonces vamos a introducir en el punto de medición y mediríamos ahí. Me dice que es de 70 y pico, 72, 77, va a ir cargando un poquito, vamos a esperar un poquito, hasta que llegue al valor, digamos, donde el tester, digamos, no se mueva más. No esperen que tengan mucha precisión los capacitores como la resistencia porque tienen un cierto error. Bueno, ahí más o menos vamos a llegar a los 100 nanofaradios. O 0.1 micro. Bien, vamos a suponer que tenemos otro, este que está acá. ¿Sí? Este que está acá es un capacitor que dice, no sé si prestamos atención, ven que cada fabricante le pone, este dice 5N6, ahí está, 5N6 63 volt, quiere decir que es de
5, la N 6. ¿Y la N de qué es? De nanofaradios. Fíjense que el fabricante dice que es de 5,6 nanofaradios. Bueno, vamos a buscar la escala. Podríamos poner la escala de 20 y medir ahí. Vamos a medir. Ahí está. 5,5 nanofaradios. Perfecto. Bien. Y así podríamos probar con todo, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Vamos a suponer que yo quisiera medir este capacitor electrolítico, es de 22 micros. Este capacitor es de 22 micros. No sé si alcanzamos a ver. Ahí dice 22 micros por 63 volts. ¿Podría medirlo con este? No. ¿Por qué? Porque la capacidad máxima que mide el tester es 20 microfaradios. Entonces, ¿cómo hacemos cuando tenemos que medir capacitores de diferentes valores? Tanto en el trabajo, a veces uno tiene que medir un capacitor. Digo, si yo tuviera que medir un capacitor para un motor, por ejemplo, trifásico, monofásico, con un tester me alcanza para medir la capacidad. Muchas veces pasa, qué sé yo, que el ventilador no funciona porque el capacitor está desvalorizado y simplemente con esto podríamos medir, inclusive podríamos poner hasta los cables y medir el valor aproximado. ¿Qué es lo que utilizamos cuando queremos ser más precisos a la hora de medir? Bueno, existe otro instrumento que parece un multímetro, pero no lo es, que es este que está acá. Este es un medidor, es un LCR. LCR. ¿Qué mide un LCR? Mide bobinas, capacitores y resistencias. ¿Y qué diferencia hay con un tester? Bueno, que permite medir valores, obviamente, de capacitores mucho más elevados y mucho más bajos, porque fíjense que el que yo le mostraba anterior era 2 nanofaradios. Si uno quiere medir un capacitor, por ejemplo, de 12 picofaradios, seguramente va a tener un error. Bueno, esto es mucho más preciso a la hora de medir capacitores, resistencias de muy alto valor. ¿Por qué? Porque un tester normalmente solamente mide alrededor de 200 megón. Este creo que mide hasta 600 megón. O sea, permite medir resistencias mucho más altas y mucho más bajas, capacitores mucho más altos y mucho más bajos, y todo lo que es bobina. Entonces, ¿cómo se mide? Es muy sencillo. Acá tiene un conector que es para medir ohm y resistencias y capacitores, y dos puntas que se ponen acá para medir bobina. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, se prende, tiene digamos, la opción de estar automático. Ahí está automático. O sea que si yo agarro, por ejemplo, este capacitor, que dijimos que era de 22 microfaradios, vamos a colocar una punta ahí y otra punta acá. Para el caso automático tenemos que esperar un ratito. Recuerden que todos los autorrangos tardan un rato. Fíjense, 23 microfaradios. Tardan un ratito, ¿por qué? Porque normalmente tratan de ajustar. La otra posibilidad es hacerlo manual. Si yo aprieto acá, miren, ahí estoy en microfaradio, ¿ven? Entonces, ¿qué hace? La medición la hace muy rápido, ¿sí? Porque ya no tiene que andar buscando la escala adecuada, digamos, es mucho más rápido medirlo de forma manual. Esto es, digamos, hay gente que prefiere los que son autorrango. El autorrango mide bien tanto los multímetros como cualquier instrumento, pero es mucho más lento porque tiene que hacer un escaneo en todas las escalas. En cambio, los manuales, para la hora de reparación, es mucho más rápido porque uno busca la escala más adecuada. Pero bueno, en muchos trabajos no hay necesidad de velocidad, entonces uno tranquilamente con un autorrango puede medir, ¿sí? Bueno, vamos a suponer que quisiera medir, no sé, este capacitor, vamos a ver qué valor es de 1000 microfaradios, ¿sí? Obviamente con un tester no podría medirlo. Vamos a ver si con el medidor nos permite medir. Bueno, se pasa de... Vamos a esperar un poquito. Y me está diciendo que es una escala muy alta, ¿sí? Que no lo puede medir. Bueno, eso tienen que siempre fijarse en las limitaciones que ustedes tengan de los instrumentos, ¿sí? Bueno, este por ejemplo dice, no sé si me alcanzan a ver, dice 154. 154. Acuérdense que son cantidad, vamos a poner de vuelta automático. Ahí podemos ir buscando escala por escala. Y si yo tengo apretado, pasa automático. Entonces dice 154. Vamos a ver qué valor será este capacitor. Vamos a ver. Fíjense, es de 154 ¿qué? Nanofaradios. Perfecto. 154 nanofaradios. Y así podría medir todos los capacitores que... Este, por ejemplo, es un capacitor de tantalio. ¿Qué diferencia hay entre este y uno común? Bueno, los de tantalio son mucho más estables.
tienen polaridad y son mucho más estables, por ejemplo, para comunicaciones o ese tipo de cosas, tienen mucha más estabilidad. Bueno, vamos a ver de qué valor es. Es de 10 microfaradios. Es un capacitor de 10 microfaradios de tantalio. ¿Qué diferencia hay? Que es muy estable en el caso, por ejemplo, en radiofrecuencia se utiliza de tantalio porque son mucho más estables que los de, por ejemplo, los de electrolíticos comunes, ¿no? Bueno, entonces, fíjense cómo podemos medir de dos maneras. O medir con un multímetro o tester. Problema del multímetro tester: no mide valores muy pequeños de capacitor ni valores muy altos de capacitor. Es un rango medio como para poder trabajar en un taller. Y en el caso de querer ser muy preciso con respecto a la medición en valores mucho más bajos, mucho más altos, lo que tenemos que hacer es utilizar un LCR que permite medir bobina, capacitores y resistencia. Bueno, seguimos con la clase. Bueno, ¿vieron qué fácil? ¿Cómo pudieron aprender hoy a asociar capacitores? Que es bastante sencillo, no es muy complicado, simplemente acordarse las ecuaciones y el mismo concepto que la resistencia. Y aprendimos cómo medir con un LCR un capacitor, que es un instrumento de precisión para medir capacitores, o cómo medirlo con el multímetro que tengo en casa, ¿sí? Así que bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Buen fin de semana.